9:24, vamos al trabajo de la Convención Constitucional y en particular a lo que está discutiendo la Comisión de Sistema Político, que se está acercando ya al plazo para alcanzar un acuerdo. Recordemos que la gran mayoría del articulado fue rechazado en el Pleno ya en la primera votación. En paralelo a estas discusiones, la senadora Fabiola Campillay le pidió a la presidenta del órgano terminar con el Senado. Vamos a analizar este tema. Estamos en contacto con el convencional del colectivo socialista, Pedro Muñoz. Gracias por el contacto, Pedro. Buenos días. Buenos días, Sebastián. Muchas gracias. Pedro, bueno, han sido bien intensas las negociaciones y las conversaciones en esta comisión en particular, que es considerado como el corazón también de la Constitución, ¿no? Aquí se define qué estructura va a tener el Poder Ejecutivo, el Legislativo, entre otras cosas, y ya podremos entrar en ese detalle. Pero, ¿usted podría actualizarnos cómo van las negociaciones hasta ahora? Mire, hemos estado varios días conversando por fin en una mesa amplia que integra a todos los sectores de la Convención Constitucional, desde la Coordinadora Plurinacional y el Partido Comunista hasta la UDI. Y son conversaciones complejas porque, como usted bien refería, estamos construyendo un sistema político completo que debe ser coherente y que, producto de que llegó un primer informe que precisamente no gozaba de coherencia al Pleno, fue rechazado, y yo vi ese rechazo como una oportunidad para poder hacer un mejor acuerdo, dado que el sistema político no solo es el corazón, como usted decía, es el motor. Y si el motor de una democracia falla, el motor que debe procesar el poder, que debe procesar los conflictos y que debe gobernar el país, legislar, construir políticas públicas falla, entonces las declaraciones de derechos que hagamos, la configuración de Chile como un Estado social y democrático de derecho, claro, no va a tener tanto sentido porque no va a ser capaz de ser materializada en la realidad. Por eso nos preocupa tanto el sistema político y por eso los socialistas hemos dicho que queremos un sistema bien ajustado que le dé estabilidad al proceso de transformaciones sociales. Pedro, necesitamos hacer un proceso de transformaciones sociales y transición institucional, Sebastián, dado que hemos definido el Estado como un Estado regional, lo que implica ajustes, nuevas configuraciones de poder en el territorio, con todo lo que eso conlleva, al Estado como un Estado plurinacional, que también va a requerir una transición institucional, a la democracia como democracia paritaria y a la Constitución como una Constitución ecológica que fija las bases de una nueva relación entre la sociedad, la naturaleza y la economía. Por tanto, el sistema político, el sistema de gobierno, el presidente o la presidenta, para ponerlo en términos más concretos, el nuevo Congreso debe quedar bien estructurado, porque además contamos hoy día en Latinoamérica y en distintas partes del mundo con debilidades de la democracia y con la emergencia de populismos. Entonces necesitamos construir una democracia para poder materializar el Estado social y democrático de derecho, para que podamos vivir y convivir adecuadamente. Si no queda como una declaración, ¿no? Solamente, si es que no tiene el articulado, la maquinaria, digamos, para poder echar a andar aquello que resuelva la Convención. Ahora, Pedro, para ir al aspecto político y de lo que se está discutiendo ahora, ¿qué tan cerca o no están de llegar a un acuerdo, efectivamente? Yo creo que estamos más cerca de llegar a un acuerdo que en las conversaciones previas. Pedro. En el fondo, quiero decir con esto que el rechazo en el Pleno, ese rechazo abrumador, sirvió, creo yo, para la apertura de las posiciones. Estamos ya, y ha salido a la luz pública, ¿cierto?, acordando los nombres y las atribuciones de estas dos instancias legislativas. Aquí lo que va a haber va a ser un bicameralismo asimétrico, que no tiene nada que ver, Sebastián, este bicameralismo asimétrico con lo que hoy día existe, con este Senado que ha pedido la senadora Campillay eliminar. Yo respeto mucho a la senadora Campillay porque ella es una senadora electa de la República, además es el rostro de la violencia estatal y las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. Y la respeto, a veces discrepo de sus opiniones, como cuando ella llamó a quemar o a incendiar las instituciones o el país para resolver los problemas. Yo no creo que esa sea la vía. ¿Y respecto a lo que dijo del Senado, Pedro? Creo además yo comparto que el Senado no va a existir en el nuevo esquema institucional. Va a existir una Cámara territorial que va a ser diversa, que va a ser integrada desde los 18 años, que va a ser paritaria, que va a tener, y esta es una de las cuestiones más complejas de hacer técnicamente en la realidad, pero hay una voluntad política de ello, va a tener también escaños reservados en los territorios que corresponda, y va a tener unas nuevas competencias. No va a ser una Cámara que va a tramitar doblemente las leyes, sino que en ciertas materias, las que tengan que ver con el proceso de descentralización, esta Cámara va a tener atribuciones, y en otras materias que dicen
en relación con el anclaje institucional. Sí. Es decir, Pedro, pero con las deme reglas un segundo, por favor, que aseguran la existencia. Sí, es que para ir pimponeando algunos de los temas, porque usted menciona varios puntos y me gustaría detenerme en algunos de ellos para poder profundizar en esto. ¿Hay acuerdo efectivamente respecto a tener esta segunda Cámara, ¿no? Un reemplazo del Senado, pero con menos atribuciones? Porque hay convencionales que plantean que es necesario que tenga efectivamente más atribuciones más allá de un rol territorial. Sí, hay distintas miradas al interior de la Convención Constitucional, como hay distintas miradas en el país, Sebastián. Hay convencionales que quieren atribuciones parecidas a las que ya tienen y que esta Cámara sea revisora, bastante parecido a lo que existe. Claro. Hay otros convencionales que no querían que existiera, pero se dieron cuenta también que por las razones que yo les señalaba, del marco y el proceso de descentralización, pero también por la protección de la democracia para poder llevar adelante este proceso de transformación social, me refiero a la protección ante los populismos, a eso me refiero, vamos a necesitar un Congreso que tenga dos instancias y que se distribuya el poder en esas dos instancias, conservando identidades distintas y primando siempre la Cámara política, la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero ¿usted cree, Pedro, que esas diferencias sobre ese punto en particular son salvables? O sea, ¿se puede llegar a un acuerdo efectivamente sobre ese tema? Porque ese parece uno de los nudos más difíciles. Así es. Yo creo que tenemos el deber y la responsabilidad de llegar a un acuerdo amplio, Sebastián, que incorpore todas las visiones que coexisten al interior de la Convención. Tenemos esa obligación, al menos los socialistas tenemos toda esa disposición, pero tampoco estamos dispuestos a concurrir a cualquier acuerdo. Aquí hay distintas dimensiones que deben ser consideradas al construir este sistema. Estamos hablando ahora usted y yo de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en el régimen de gobierno, pero también está sistema electoral y también está sistema de partidos políticos. Esas son las tres grandes patitas que configuran el sistema político y esos tres subsistemas deben quedar ajustados. En momentos donde a la Convención le corresponde proponer instituciones para el país que respondan a la crisis. No olvidemos que venimos de una crisis y de ya una fase de inestabilidad política sostenida en el tiempo, de desconfianza y de legitimidad de las instituciones desde hace más o menos 20 años. Y necesitamos también mirar con realismo la sociedad y las instituciones políticas para proponer las transformaciones necesarias, pero insisto también para darle un marco de continuidad al proceso político que nos permita implementar este Estado social y democrático de derecho con derechos sociales garantizados. Sí, Pedro, usted hablaba de la necesidad de llegar a acuerdos, no a cualquier acuerdo, decía. ¿Quiénes son los grupos que están, a su juicio, generando el bloqueo para esto? ¿Y quiénes son los que deben ceder, a su juicio? Ya en un análisis más político de las negociaciones que se están dando. Se lo pregunto en particular porque, por ejemplo, Fuad-Chaín interpelaba también a la coalición de gobierno, ¿no? A asumir la responsabilidad, a dar los pasos y ceder, decía. Es que yo creo que el gobierno tiene una gran responsabilidad aquí. Yo lo he dicho muchas veces, no solamente porque el ministro Jackson es el que tiene la relación con la Convención Constitucional y el presidente, sino también porque al gobierno le va a tocar implementar y comenzar el proceso de transición institucional. Y esa responsabilidad tiene que ser asumida porque yo entiendo que los partidos que integran el gobierno son los mismos que integran parte de esta Convención Constitucional, que el Frente Amplio y Apruebo Dignidad, que también integra la senadora Campillay, está dentro y fuera de la Convención Constitucional. Y el día después de mañana, como se ha llamado a ese día donde tengamos que ya comenzar a implementar esta nueva Constitución, va a requerir esfuerzos del gobierno y una responsabilidad del gobierno. Entonces, nosotros siempre hemos dicho eso porque creemos que hay que actuar con responsabilidad política y que el presidente Boric y su gobierno tienen una responsabilidad respecto de la constituyente porque tienen que implementar, tienen todo el derecho a poner puntos de vista, dado que esta es una convención autónoma, pero no aislada institucionalmente del resto del esquema ni de la sociedad, pero también tiene una responsabilidad su implementación. Yo no he visto aquí, en este momento de la negociación, Sebastián, un bloqueo de uno u otro grupo, pero sí estamos en una discusión compleja que implica un avance más lento del que quisiéramos de cara al sábado, pero así es la deliberación democrática y a nosotros nos interesa resguardar precisamente ese proceso democrático porque nos interesa resguardar la democracia y construir una democracia estable. No podemos construir un sistema
político como quien construye un camión minero con rueditas de bicicleta. Eso sencillamente no va a andar. Necesitamos un sistema político estable para implementar los derechos sociales y las transformaciones sociales. Bien, Pedro, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a usted, buenos días.